Mi misión, yo creo que está clara, ¿no? Es anunciar a la gente y llevar a la gente ese evangelio que estamos nosotros precisamente llamados a proclamar. Un evangelio, ¿no? Pues que se basa en la persona de Jesucristo, no es novedoso. Tú mismo me preguntabas cómo ha cambiado, ¿no? Cómo evoluciona la Iglesia. Es verdad que la Iglesia, el que haya estudiado un mínimo historia, pues sabe que ha pasado por diferentes etapas más sencillas, etapas más complejas. Mucha gente se queja hoy día de que por qué la Iglesia no se actualiza. Yo te contestaría con una expresión que yo me aprendí muy bien en el seminario y que me gusta mucho. Dice que tempora variata sunt non fides. O sea, los tiempos cambian, pero la fe no. Nosotros no podemos cambiar el Evangelio está ahí. Sí es verdad que nosotros debemos actualizar ese mensaje para que llegue a todas las personas. Actualizarlo es pues buscar medios, los medios más eficaces y después pues claro que nosotros como primer medio seamos lo más sencillos, lo más humildes y después lo más claros a la hora de transmitir ese mensaje. Me gusta también otra expresión que utilizo yo mucho y es la de que nadie da lo que no tiene. Nadie puede transmitir la fe que no vive. Por tanto, yo creo que muchas veces incluso somos nosotros los sacerdotes los que o bien no nos explicamos bien o bien se nos nota que no vivimos demasiado el Evangelio. Entonces, los demás no los movemos, o sea, a vivir esa fe, ¿no? Yo no digo que sea algo general, yo digo que pues muchas veces no sabemos o transmitirlo o no utilizamos de los medios más correctos para que llegue a todos. La sociedad evidentemente no es la misma la de ahora que la de hace 20 años. Los medios de comunicación pues precisamente transmiten una visión de la Iglesia pues muy negativa. Yo no digo que no tengamos nuestros defectos, los tenemos como todo ser viviente y como toda persona humana, pero ¿por qué no realzan las cosas buenas, no? ¿Por qué lo positivo no se ve? Parece que mueve más lo negativo el que uno se equivoque a no precisamente lo que hace de bien la Iglesia, que hace mucho. Lo que pasa es que parece que no se ve. Eso es cierto, y haciendo honor a la verdad, es verdad que estamos en un mundo en el que la comunicación, como tú has apuntado, tiene mucha importancia, en el que la comunicación es un elemento de poder muy importante y que además puede trastocar visiones personales y puede hacer ver, bueno, pues una realidad a medias o darle un desenfoque a esa realidad. Y es cierto, para hacer honor a la verdad, que a la Iglesia muchas veces se la maltrata en ese sentido y solo se destaca o se apunta a esa, no diríamos involución, pero sí a lo mejor a esa, bueno, pues a esa evolución un poco más optimizada a la par. Claro, la sociedad también se ha liberalizado mucho, ha cambiado mucho, en pocos años ha cambiado mucho, es decir, a lo mejor en los últimos 50 años ha cambiado más que en los últimos 300 anteriores, ¿no? Y eso también es muy influyente. Pero también tienes razón, Héctor, la verdad. Y por eso creo que era muy interesante tu aportación en ese sentido, sobre todo para la audiencia de Televisión de Castellón y para el target de audiencia de este programa. Podríamos hablar mucho tiempo y además yo te voy a pedir permiso para que en cualquier caso estos documentales que tú has trabajado, además con parte de nuestros compañeros como Pau Fortanet, podamos trasladarlos algún día dentro de la programación de Televisión de Castellón, si tú nos das permiso y si eso sí entra en los derechos del autor, de propiedad. Y bueno, pues creo que pueden ser interesantes y a buen seguro que parte de la audiencia lo va a solicitar. Así que si tenemos el permiso concedido del productor, en este caso, y guionista de estos reportajes documentales, muy interesantes y exclusivos, pues para Televisión de Castellón lo agradeceremos. Y como digo, antes de pasar ya y finiquitar esta entrevista, que como hemos anunciado, pues iba a ser interesante, personal y exclusiva, primero, ¿te has sentido a gusto, Héctor, en Mezcolanza? Me he sentido muy a gusto, ya te comenté, tenía un poco de miedo, pues bueno, porque conozco tus entrevistas, sí. Entonces pues la verdad es que ha sido un gozo poder transmitir lo que uno lleva dentro y sobre todo pues que también no sea este espacio pues también abierto para hablar sobre la Iglesia y también sobre el Evangelio. Pues te agradecemos que hayas estado a gusto y por supuesto estás invitado como profesional que eres ya de la comunicación, porque como decimos, su labor en Mediterráneo y aparte pues en la Universidad Jaume I de Castellón. Así que muchas gracias, Héctor, de verdad agradecidos por tu aportación, por tu experiencia. ¿Y cuál es el próximo proyecto documental que tienes?
Bueno, ¿Podemos avanzarlo? El próximo es una entrevista con Alfredo Urdazi, que se está gestando ahora, y que, bueno, pues espero en breves días pues poder ya tener claro ya una fecha y por supuesto pues poder ya contactar con él para llevar a cabo sobre todo su testimonio. Pues también trasladaremos que un castellonense, una personalidad de Figueroles, un sacerdote, vicario, como hemos dicho, de Castillo de Villamalefa y Villahermosa, un hombre de la comunicación, pues esté también con nosotros, con Televisión de Castellón, con Mezcolanza o parte de la programación, claro que sí. Nosotros agradeceremos tu labor, siempre que tú te prestes a, bueno, pues a trasladárnosla y también a ilustrarnos. Gracias, Héctor. Bueno, a vosotros. Y continuamos en Mezcolanza, quedan muchos contenidos, vamos a hacer un breve corte publicitario, no se pierdan el anticipo de lo que va a acontecer muy brevemente, no se asusten también, y luego hacemos una conexión en directo con un director de orquesta que mañana mismo va a dar o a ofrecer un concierto, Sonidos del Espíritu. ¿Se acuerdan? El año pasado les transmitimos un reportaje de la Arciprestal de Villarreal, donde tuvo lugar una de las ediciones de Sonidos del Espíritu en el 2006. Hoy, para adentrarnos en ese nuevo anuncio de lo que va a ser esta edición en Chilches y hablar con su director, con Jovi, vamos a tener ocasión de ver unos fragmentos, unas imágenes de lo que fue aquel Sonidos del Espíritu que tanto éxito tuvo y que también hay que felicitar en este caso a nuestro compañero Pau, que llevó la imagen y trasladó documental y musicalmente ese acontecimiento del Arciprestazgo de Villarreal. Volvemos de inmediato, no se lo pierdan, si no se lo